Hola mis amigos y bienvenidos a una clase más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, como cada semana vemos las clases. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer con ustedes, estar con ustedes a través de las escrituras. De verdad que muchas gracias. Por cierto, a veces no lo digo, ya no lo he dicho hace tiempo, pero no se olviden de darle el dedito hacia arriba que dice me gusta o también a la campanita a los que no están suscritos para que cada semana, cada vez que salen los videos, les pueda llegar automáticamente y puedan estar al tanto o al día de las clases. Eh, Esperamos que este Nuevo Testamento, este año 2023, tengamos el deseo, las ganas de poder seguir leyendo o aprendiendo de las escrituras. Eh, Muchos ya empezaron sus clases, ya vieron algunas primera o la tercera semana. Esta semana vamos a ver del 16 al 22 de enero. Ya estamos terminando casi el mes de enero. Ya estamos terminando el primer mes, ¿verdad? Se va rápido y todavía seguimos en Juan. Esta semana veremos Juan capítulo 1. Recién empezaremos a ver el libro de Juan en el manual Ven, sígueme que he puesto a la iglesia. Hoy tenemos una clase de un solo capítulo, una clase para analizar un solo capítulo. Quiere decir que debe ser un capítulo muy, pero muy interesante y hermoso. Así que empecemos. Ahora veremos el libro de Juan. Nada más y nada menos que el libro pues de Juan, que es eh, lo que viene a ser el cuarto libro de los libros sinópticos, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El título de la clase es Hemos hallado al Mesías. Qué título para una clase, sinceramente. Este título está basado en Juan capítulo 1, versículo 41. En el versículo 41 dice, Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fin del versículo. Un versículo profundo y hermoso. Hemos hallado al Mesías. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo ahora? ¿Cuántos? Es un gran título, ¿verdad? Hemos hallado al Mesías. ¿Cuánta gente busca a Dios? ¿Cuánta gente busca al Cristo? Y obviamente que a veces cuesta encontrarlo. Veremos ese título, cómo se desempeña en la clase. Antes de entrar al libro de Juan, para, para ver el libro de Juan, nos preguntamos ¿por qué hay cuatro evangelios? Es la pregunta. ¿Por qué? Ante ello, vamos a decir que en realidad no hay cuatro evangelios. ¿Cómo es eso? Total, ¿hay o no hay? No hay cuatro evangelios, pero sí un evangelio con cuatro lados. Vamos a verlo así. Es el mismo evangelio, obviamente, que con cuatro lados, o como le llamarían en la época actual, ¿verdad? 4D. Cada evangelio presenta una perspectiva diferente de la vida de Jesús y necesitamos de los cuatro para tener el panorama completo. Si no, no se arma el rompecabezas o la visión. El evangelio de cuatro lados uno puede apreciar mejor. ¿Ok? Cada uno de los evangelios enfatiza un origen diferente de Jesús. Por ejemplo, en Mateo muestra que Jesús vino de Abraham a través de David y demuestra que él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Marcos, el libro de Marcos, el segundo libro, muestra que Jesús vino de Nazaret, demostrando que Jesús es un siervo. Por eso viene de Nazaret, lo muestra de esa manera. Lucas, el tercer libro, muestra que Jesús vino de Adán, su genealogía, demostrando, obviamente, Lucas, que Jesús es el hombre perfecto. Por eso lo llega hasta Adán, ¿verdad? De la perfección de Adán. Juan, el cuarto libro de los libros sinópticos, Juan muestra que Jesús vino del cielo, demostrando que Jesús es Dios. Y eso lo vamos a ver, a lo que nos referimos. Ahora, los tres primeros evangelios se enfocan más en lo que Jesús enseñó e hizo. Y Juan se enfoca más en quién es Jesús. Juan es un evangelio escrito con un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito? Que nosotros creamos. Al final se puede decir de Juan que sus historias son tan sencillas que hasta un niño las amará, porque son simples, pero
sus declaraciones son tan profundas que ningún filósofo las puede descifrar. Es simple el versículo para aprenderse incluso los versículos, pero descifra esas declaraciones que él da son muy profundas para hablar horas y horas y con gente muy preparada. Y aún así no se podría llegar a un desciframiento de eso, de lo que quiso decir Juan. De verdad, son muy profundas. Ahora, la pregunta entramos entonces, ¿quién era Juan? ¿Quién es el que escribe este libro? Juan. ¿Quién es Juan? Juan era un discípulo de Juan el Bautista, ¿verdad? Su tocayo, como lo llamamos en español. Luego Juan el Bautista le va a presentar a Juan, le va a presentar a Jesús. Juan, nos referimos al que escribe el libro, era un pescador, su hermano era Santiago el menor. Ambos hermanos fueron llamados los hijos del trueno, eran de fuerte carácter, no eran fácil, imagínense ese título, los hijos del trueno. También es conocido como el que Jesús ama. O también Juan el Amado, que muchas veces hemos oído. Este Juan es quien escribió el temeroso libro del Apocalipsis o Revelación, como lo llaman otros. Las escrituras dicen que él no murió, por lo que sigue en la tierra para ello. Para ello fue transfigurado. Así como lo has escuchado, si es que no lo habías escuchado. Una vez más lo repito. Las escrituras dicen que este Juan de que vamos a hablar hoy día, no murió, por lo que sigue en la tierra. ¿Para qué? Para hacer el trabajo, seguir haciendo su trabajo, pero para poder seguir estando en la tierra, él fue transfigurado. Ahora, su objetivo, hago un paréntesis, el profeta José Smith dice que lo vio en una reunión que él estuvo. Él dice que lo vio. Obviamente, pues el profeta restaurador tenía que estar Juan, ¿verdad? Juan, el amado, tenía que estar presente en la restauración de esta iglesia o de su evangelio, el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo no iba a estarlo, no? José Smith lo dijo. Wow, debe haber sido pues algo de un conversar. No dice que conversaron, pero dice que lo vio. No lo sé. No dicen más. No he leído, no he escuchado que ellos dos conversaron. Quizás sí, quizás no. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque imagínense pedirle tanta orientación. Tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro. Mira, la gente es así. Enseñarle a José Smith, ¿no? Pero bueno, eso es cierro paréntesis. Era un pequeño break de esto. Ahora, el objetivo de Juan, a través del libro de Juan, fue mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Juan dice, acá está el niño, acá está Jesús. Va a empezar a escribir fuerte, por cierto, porque está escribiendo, Juan se refiere o escribe a los miembros de la fe, a los discípulos, va a escribir un poco más profundo para mostrar que es el Hijo Todopoderoso de Dios. Así que hay que prepararse, ¿ah? Juan no es de palabras suaves prácticamente. Ahora, los primeros 18 versículos del primer capítulo, bueno, del capítulo 1 que vamos a ver el día de hoy, empieza con su testimonio diciendo quién es Jesús. De frente nos habla que es el verbo, es la acción, es el que ha hecho todo, lo describe a Jesucristo. ¿Quién es Él prácticamente? No habla del nacimiento, Él no se va con pequeñas cosas hablando del nacimiento, sino habla algo profundo como es la preexistencia. Y luego habla de la vida adulta de Jesús. Hace esos cambios radicales. Estamos conociendo cómo va a ser el libro, cómo va a ser las escrituras cuando uno lo empieza a leer. Ahora, mientras tanto, Juan el Bautista también lo narra, sigue predicando el Evangelio y sigue bautizando, su público aumenta de Juan el Bautista, él sigue predicando y diciendo que uno más grande que él vendrá, diciendo que él no es digno ni siquiera de desatarle la sandalia, y justo viene el Cordero de Dios. Es curioso lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, hay una tradición antigua que dice que después de que Marcos
y Lucas publicaron sus evangelios, sus escritos, los libros de Marcos y de Lucas, Juan recopiló los primeros evangelios, es decir, los trajo, los leyó, los estudió, y él se basó en esas fuentes disponibles. Es decir, se valió de los escritos de Mateo, de Marcos y de Lucas. Es por eso que él obvia muchas cosas y narra y cuenta otras, tratando de ser pues algo diferente. Ahora, considere qué gran tragedia hubiera sido si Juan no hubiera escrito su evangelio. Cuántas verdaderas, cuántas verdades nos faltaría. Es el mismo Salvador, pero ahora lo vemos bajo una nueva luz, con nuevas dimensiones de grandeza, y la divinidad se despliega ante nuestro entendimiento. Juan es la voz de uno de esos íntimos que nos habla de este evangelio. Juan, el amado apóstol, no solo había oído las palabras del Señor vivo, sino que es este quien se había reclinado sobre su pecho en la cena. No solo conocía las enseñanzas de Jesús, sino que conocía de una manera que difícilmente podemos apreciar los impulsos de ese corazón divino. Imagínense, se inclinaba en el pecho de Jesús. Dicen que era Juan el amado, pues no, Jesús lo amaba. Juan nos da una descripción más íntima del Maestro. Juan, aún en su vejez, se acuerda de la misma hora en que por primera vez vio al Salvador. Eso lo vamos a ver en la clase. ¿Quieres un adelanto? Eso lo dice en Juan capítulo 1, versículo 39. Imagínense, acordarse de la hora que por primera vez vio al Salvador. Qué hermoso, qué bonito, y eso es lo que es el libro de Juan. Así que ahora entremos al libro de Juan en el capítulo 1, pero debemos saber que los rabinos judíos con frecuencia se referían en esa época a Dios, especialmente en sus aspectos personales, en términos de su palabra. Hablaban de Dios de Dios mismo como la palabra de Dios. Por lo tanto, en esta introducción, Juan dice a ambos judíos y griegos: durante siglos ustedes han estado hablando, pensando y escribiendo acerca del verbo, de la palabra. Ahora yo les diré quién es Él. Ahora, Juan, en los primeros 3 versículos de Juan capítulo 1 que vamos a ver ahorita, contienen vastas, demasiadas verdades eternas en muy pocas palabras. Si todos los que profesan creen en Jesucristo y solo entendieran estos 3 versículos, entenderían quién era Él realmente y quién es Él realmente. Comprenderían la verdadera naturaleza de la deidad, la realidad de la existencia premortal de Cristo, la realidad de su divinidad premortal y su papel como creador. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, que está en la diapositiva. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos versículos hablan de la vida premortal de Jesús. No debemos obviar lo que se dice en esos versículos. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: estos versículos enseñan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en el principio estaba con el Padre. Y por Él fue creado el mundo y todas las cosas fueron hechas, es decir, organizadas por Él. Fin del comentario del presidente Fielding Smith. Profundo. En el Manual de Institutos del Nuevo Testamento, hecho por la Iglesia, en el capítulo 2, titulado El Mesías Prometido, así se llama el título que le han puesto al capítulo 2 de este manual, dice: Jesucristo fue el primogénito del Padre desde el principio.
En una declaración dada a conocer en 1916, la primera presidencia y el Consejo de los 12 dijeron: entre los hijos espirituales de Elohim, el primogénito fue y es Jesucristo, del cual todos los demás son hermanos menores. Mensaje de la primera presidencia. Él fue el hijo de la primogenitura y retuvo ese derecho por su estricta obediencia. Estoy leyendo lo que dice el manual. A través de los siglos y siglos de la vida premortal, él avanzó y progresó hasta que, como lo describió Abraham, llegó a ser semejante a Dios. Nuestro Salvador era un Dios antes de nacer en este mundo, escribió el presidente Joseph Fielding Smith, y trajo consigo el mismo estado al venir aquí. Era tan Dios después de haber nacido en el mundo como lo era antes. En ese sentido, en ese estado premortal, Jesús fue, bajo la dirección del Padre, el creador y redentor de los mundos del Padre. Fin del comentario. Eso está en el manual del Nuevo Testamento de la Iglesia. Ahora, fin de ese comentario. Juan, ahora analizándolo un poco más también, Juan básicamente dice: cuando el principio comenzó, el verbo ya estaba ahí. Quiere decir que el verbo antecede tiempo y creación. Él estaba ahí en el principio, antes de que nada existiera. También aprendemos que el Padre es diferente del Hijo y que el Hijo es diferente al Padre. Ellos son igualmente Dios. Sin embargo, son personas separadas. Un paréntesis, una idea, si quieres tener un poco más profunda, tienes que ir al templo. En el templo vas a aprender un poquito más, un poquito más. Cierro paréntesis y la idea es dejarle con el manjar en los labios para poder seguir aprendiendo. Vemos en el versículo 3 que dice: todas las cosas por medio de él fueron hechas. Fin del versículo. La creación de esta tierra no es más que un comienzo de las cosas que Elohim creó a través de su Hijo. Jehová no creó más que solo esta tierra, este sol y esta luna. Él no creó solamente esto, creó mundos sin número. Eso lo dice el libro de Moisés, la perla de gran precio. Esta tierra es su creación ahora. Cuando la feamos, lo volvemos fea, lo ofendemos. Cuando destruimos esta tierra, obviamente que lo ofendemos. La doctrina de estos versículos es para nosotros saber que existió Jesús en la vida preterrenal, que todos nosotros también estábamos allí en la vida. La vida preterrenal existió y existe. En nuestra vida preterrenal vivíamos en la presencia de nuestro Padre Celestial, como sus hijos, procreados en espíritu, y carecíamos de un cuerpo de carne y huesos. En dicha existencia premortal, participamos de un concilio con los demás hijos procreados en espíritu del Padre Celestial. En ese concilio, ¿qué es un concilio? Reunión. Resumen, más fácil. Nuestro Padre Celestial en ese concilio presentó su gran plan de felicidad. En armonía con el plan de felicidad o de plan de salvación, Jesucristo, el Hijo primogénito del Padre en el Espíritu, en su estado preterrenal, hizo convenio de ser el Salvador. Eso nosotros creemos. Eso nos enseña y eso debemos tenerlo claro. Ayuda estos versículos del capítulo de Juan. Un poco más abre nuestro conocimiento y nuestra fe
y podemos testificar y saber de que hemos existido y hemos estado en la vida preterrenal. En Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fin del versículo. Por lo tanto, nos dice este versículo que sin Jesús estamos muertos y en oscuridad. Estamos perdidos. De una manera significativa, el hombre tiene un temor nato hacia ambos. Hacia la muerte y a la oscuridad le tenemos miedo, temor. Si le tenemos miedo, entonces tenemos que buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es vida y luz. Eso aprendemos de este maravilloso versículo. En Juan capítulo 1, el versículo 5, avanzando, dice, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. El presidente Ezra Taft Benson, presidente de la Iglesia, dijo, testifico que Cristo es la luz para toda la humanidad. Él ha señalado e iluminado el camino. Lamentablemente, muchas personas y naciones han extinguido esa luz y han intentado suplantar su evangelio con la coerción y la espada. Aquellos que lo rechazan, Él es la luz que resplandece en las tinieblas. Eso lo dijo y lo encontramos, si quieren verificarlo, Enseñanzas del presidente Ezra Taft Benson. Fin del comentario. En el versículo 10 de Juan dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fin del versículo. ¿Cómo puede ser? Ante eso nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios vino al mismo mundo que Él creó a las criaturas hechas a su imagen y el mundo no le conoció? Esto muestra que tan profundamente la naturaleza humana había rechazado a Dios y lo ha rechazado. Pero no es solamente en el pasado, sino en el presente también. Estamos igual o quizás peor. Muchos no conocen a Dios, no conocen a Cristo y no quieren conocerlo. Qué terrible. En el versículo 12 menciona, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Todos los habitantes de la tierra son descendientes espirituales de un Padre y una Madre celestiales. Cuando nacemos en la vida terrenal, cada uno de nosotros recibe un conjunto de padres mortales. ¿Para qué? Para que nos guíe. Pero el mundo, a través de la caída de Adán, nos ha separado de Dios. Por eso nos hemos vuelto carnales, sensuales y malévolos. A través de esta separación, en efecto, hemos tenido una muerte espiritual. Para volvernos vivos a las cosas del espíritu, debemos nacer de nuevo, no según la carne, como pensaba Nicodemo, sino según el espíritu. Pero el bautismo, la confirmación o el matrimonio no nos transforma en hijos de Dios, ni nos hace coherederos con Cristo. Lo repito, el bautismo, la confirmación o el matrimonio no nos transforma en hijos de Dios, ni nos hace coherederos con Cristo. Pero, un grande pero, sí abre la puerta a la mayor de todas las bendiciones. Ahora, si guardamos los convenios y perseveramos, podemos estar seguros de recibir la herencia prometida gracias a Cristo y su sacrificio expiatorio y ser llamados hijos de Dios. Eso sí, eso sí.
En Juan capítulo 1, en el versículo 14, dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como vamos a ver en las Escrituras, Jesús no solo era divino, sino también plena y genuinamente humano según este versículo. Aquí se enseña una doctrina notable. El mismo Jesucristo que es Dios el Hijo, también es uno de nosotros. Fue humano en todos los aspectos, en todas las cosas, hasta el punto de ser tentado como lo fue. Cristo puede comprender lo que es la tentación. Nos puede entender. Desde su propia experiencia personal de la condición humana, comprende a qué nos enfrentamos aquí y puede empatizar con nosotros y ayudarnos a vencer la tentación como Él la venció. Hasta ahora, esta es la declaración más sorprendente de Juan. Hubiera impresionado tanto a judíos como a griegos el pensar escuchar que el Verbo fue hecho carne, algo que los judíos y griegos no se lo imaginaban. Los griegos tenían una visión baja de Dios. Los antiguos dioses griegos como Zeus, Hermes, eran simplemente superhombres, que ellos los consideraban. Los griegos creían que eran dioses, pero que faltaba algo, porque al final y al cabo los dioses griegos son invenciones, son más invenciones que dioses. Juan les dice a los griegos, el verdadero Dios que ustedes anhelan se ha hecho carne. Ahora los judíos, pasamos a los judíos, tenían prácticamente una visión prohibida de Dios. Para ellos, Juan dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A los judíos les costó mucho trabajo aceptar que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Juan dice a los pensadores judíos, el Verbo de Dios fue hecho carne. Y eso remeció a los judíos. No lo aceptaron y es más, no lo aceptan hasta ahora. ¿Cómo puede ser posible eso? Eso rompe esquemas. Qué hermosos son las escrituras. Luego llegamos a un versículo controversial, supuestamente. Vamos a verlo. En Juan capítulo 1, el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Así dice las Escrituras. Al leer este versículo, vienen muchas preguntas. Para ello, el elder o el presidente Joseph Fielding Smith dijo, voy a leer lo que él mencionó. Pregunta, estoy leyendo lo que él dijo. Pregunta, ¿cómo pudo José Smith ver a Dios cuando la Biblia dice claramente en Juan capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto a Dios jamás? Y también en Éxodo capítulo 33, 20, no puedes mirar mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Fin del versículo. El presidente sigue diciendo, ante ello veremos que en el mismo capítulo 33 de Éxodo, versículo 11, se lee así, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Fin del versículo. Es de esperar, dice el presidente Fielding Smith, es de esperar que sepa que la Biblia ha llegado hasta nosotros a través de muchas traducciones y que ha sido copiada muchas veces. Por lo tanto, encontramos errores y contradicciones en la Biblia. No hay otra explicación. Hay demasiados pasajes que declaran muy definitivamente que Dios se apareció cara a cara con sus antiguos siervos.
Por lo tanto, los pasajes que declaran que ningún hombre lo ha visto deben estar equivocados. Para ello, el profeta José Smith nos ha dado una corrección de este pasaje de la siguiente manera. Para ello, leeremos en traducción de José Smith, Juan capítulo 1, versículo 19, no el 18, el 19. Dice, y a Dios nadie le vio jamás, excepto, está marcado todo con rojo como dice la diapositiva, excepto el que ha dado testimonio del Hijo, pues si no es por medio de él, nadie puede ser salvo. Es decir, el Padre, bueno, fin del versículo, es decir, el Padre solamente se manifiesta para dar testimonio de su Hijo Jesucristo. Para eso aparece. No hay hay otro objetivo por la cual aparecerse, para dar testimonio de su Hijo. Muchos tenemos ese deseo, anhelo, meta quizás de ver a Dios, pero tenemos el gran consuelo de que Jesús le ha dado a conocer al hombre la naturaleza del Dios, no visto por casi todos. No tenemos que preguntarnos sobre la naturaleza y personalidad de Dios. Jesús lo ha dado a conocer tanto con sus enseñanzas como con su vida. Ver a Cristo es ver a Dios. Y la primera meta deberá ser entonces, quisiera ver a Dios. Y para ver a Dios, las Escrituras son las que nos enseñan. Juan en los siguientes versículos nos habla del testimonio de Juan el Bautista y menciona que le preguntaron a Juan, mientras él estaba trabajando en el Evangelio, predicando el Evangelio, le pregunta a Juan quién era. Pero es un poco confuso los siguientes versículos y para ello el profeta José Smith nos ayuda en su corrección. En Juan capítulo 1, versículo 21, le preguntan a Juan, ¿eres tú Elías? Cuando los sacerdotes le preguntan a Juan si él es Elías, podrían estar preguntando una de tres cosas. Primero, ¿eres tú el profeta Elías? ¿Cuál Elías? El profeta Elías, el que alimentó a la viuda de Sarepta. Le preguntan eso. ¿Eres tú ese profeta? O también puede ser otro. Le están preguntando, ¿eres Elías el restaurador? ¿Que va a restaurar todo? O tercero, ¿eres Elías el preparador? Según consta en los registros, Juan negó ser Elías. Pero José Smith enseñó enfáticamente que Juan el Bautista era un Elías, que vino a preparar el camino para el Salvador. Por lo tanto, no nos sorprende que la traducción de José Smith aclare este pasaje de la siguiente manera. En Juan capítulo 1, versículo 20 al 23, es lo que está a la derecha, es lo escrito por el profeta José Smith. Obviamente la corrección y las líneas en rojo son lo que ha variado. Dice, versículo 20 al 23, lo voy a leer. Y este es el testimonio de Juan, el Bautista, ¿no? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó que él era Elías. En las escrituras normales no menciona esa parte, en rojo, que él era Elías. José Smith lo añadió, sino que confesó diciendo, yo no soy el Cristo. Versículo 22, y le preguntaron diciendo, ¿cómo pues eres tú Elías? ¿Cómo pues eres tú Elías? Y él dijo, yo no soy aquel Elías que había de restaurar todas las cosas. Y ellos le preguntaron diciendo, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Versículo 23, entonces le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Por lo que vemos, Juan el Bautista niega ser el profeta Elías que alimentó la viuda de Sarepta y también niega ser el restaurador, por lo que queda que era Elías el preparador. ¿Preparador de qué? De la venida del Mesías, del Salvador.
tal como lo dijimos en otra clase. Juan también preparó la llegada del Salvador. ¿A dónde? Al mundo de los espíritus. Ahora, la pregunta que le hacen a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? En el versículo 20, es una pregunta que todos rehuimos o evadimos. Todos respondemos por lo que hacemos, pero difícilmente nos preguntamos quiénes somos. ¿Quién soy yo? Nuestras vidas tampoco invitan, a veces son secretas, porque lo que importa es que lo sepa Jesús. Pero acá la pregunta va por el lado de que Juan no era la luz, pero sí testigo de la luz. No es que se nos pida ser la luz, porque la luz es Cristo, pero que sí seamos un testigo de la luz. Que pasemos por la vida señalando dónde estaba la luz, que pasemos por la vida iluminando los caminos de los demás, que seamos los verdaderos testigos de Cristo. Eso es lo que se nos pide. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú la luz? No, yo no soy la luz, pero te puedo guiar a la luz. Te puedo guiar a Cristo. Eso es la meta. En Juan capítulo 1, el versículo 27 dice, el que es antes de mí. Fin del versículo. Realmente Juan el Bautista nació antes que Jesús. Eso lo sabemos. Y Juan lo sabía. Entonces, cuando Juan dice, es antes de mí, se refiere a la eterna preexistencia de Jesús. Juan sabía perfectamente que Jesús era Dios. Eso lo sabía Juan prácticamente. Y lo sabía muy bien. En el versículo 29, avanzando, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fin del versículo. Pareciera que siempre se necesita de un dedo que señale e identifique a Jesús, que pasa a nuestro lado sin que lo reconozcamos. Fue Juan quien lo señaló. He aquí el Cordero de Dios. En la actualidad es algo similar. No somos nosotros los que lo señalamos, sino los misioneros. ¿Por qué no vemos a Jesús en la vida diaria? ¿O es que acaso que no está? Tenemos la visión de Juan el Bautista. Este versículo era doctrina profunda, como lo llamamos a veces. Era para que todos en ese momento, los que estaban presentes, se arrodillen y proclamen al Rey de Reyes, el Cordero que por muchísimos años hicieron sacrificios. Acá está con nosotros. El simbolismo que hacíamos, ahora lo tenemos al frente de nosotros. Ojalá que los que le oyeron, ojalá que los que oyeron lo hubieran entendido. Pero los judíos buscaban un Mesías que los liberara políticamente. Pero Juan hace referencia al Mesías como el Cordero de Dios, no político, sino espiritual. La referencia obvia es al Cordero del sacrificio de las ceremonias de la Pascua y del tiempo y del templo. En ambos casos se inmolaba el Cordero y su sangre representaba protección o redención del pecado. La misma frase Cordero de Dios presagiaba un Mesías que sería sacrificado por el pecado y no glorificado con una victoria militar. Gran cantidad de corderos ya habían sido ofrecidos en los altares de Israel, todos a semejanza de la gran ofrenda que iba a ser, la del Cordero de Dios. Pero no entendieron, no quisieron aceptarlo. Al final de presentar Juan el Bautista al Cordero de Dios, también le dice un poder que él tenía, que Jesús tenía: quitar el pecado del mundo. En esta época no se le da mucha importancia al pecado. Muchos preferirían ser curados de una enfermedad grave antes que ser perdonados del pecado. Es porque no se entiende el plan de salvación. ¿Le damos importancia al pecado o no? Esto es una cuestión de fe. Para el que no tiene fe, el pecado es un cuento para domesticar nuestra libertad, para quitarnos la libertad.
sin saber que el pecado es lo que decidirá si el hombre vive o no vive con Dios. En el versículo 32 dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Fin del versículo. José Smith dijo que si pudiéramos contemplar el cielo durante 5 minutos, podríamos aprender más sobre el tema que leyendo todo lo que se ha escrito al respecto. 5 minutos nomás dijo, si pudieran ver. Wow, qué maravilla. Eso está en la historia de la iglesia, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 50. Ahí lo dijo José Smith. Juan el Bautista tuvo ¿por qué lo menciono? Porque Juan el Bautista tuvo una experiencia así. Doctrina y Convenios, la sección 93, nos da una pista de lo que tuvo el privilegio de ver. Lo voy a leer del versículo 15 al 18 y dice, y yo, Juan, doy testimonio y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y reposó sobre él, y vino una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado. Y yo, Juan, testifico que recibió la plenitud de la gloria del Padre, y recibió todo poder tanto en el cielo como en la tierra. Y la gloria del Padre fue con él, porque moró en él. Y acontecerá que si sois fieles recibiréis la plenitud del testimonio de Juan. Fin del versículo, fin de los versículos, fin del capítulo 93, que se encuentra en Doctrina y Convenios. Poderoso, por eso vio Juan el Bautista y corrobora lo que está en Doctrina y Convenios, sección 93. En el versículo 33 de Juan dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fin del versículo. Algo que debemos tener claro es que Juan el Bautista tenía todo el poder del sacerdocio para bautizar. Fue llamado de Dios y enviado por él. Tenía el sacerdocio arónico en su sangre. Fue un escogido por Dios para hacer este trabajo. En el versículo 37 de Juan dice, 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Sigue avanzando en la historia lo que cuenta. Fin del versículo. Estos 2 discípulos vivían en Galilea. Se nos dice que uno de los discípulos era Andrés. Deducimos que el otro discípulo era Juan el Amado. De este registro podemos concluir correctamente que Andrés, Pedro y Juan el Amado fueron discípulos de Juan el Bautista. Esta interacción probablemente ocurrió el día después del bautismo de Cristo y representa la primera interacción registrada entre Cristo y alguno de sus apóstoles. Es notable lo rápido que estos 2 discípulos se apartaron de Juan para seguir al maestro, porque no todos los discípulos de Juan hicieron el cambio, pero ellos sí lo hicieron. Ahora, en los versículos 38 y 39 que están en la diapositiva dice lo siguiente, y volviéndose Jesús cuando al ver que le seguían 2 discípulos y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Versículo 39 les dijo, venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Qué buscáis? Una pregunta radical, muy dura. Sabemos que lo están siguiendo. ¿Qué buscan? ¿Qué buscas? Bien duro. Si hacemos hoy esa pregunta a alguien, fácil que se inactiva. Facilito. Ya no asisten. Porque ahora son pues la generación cristal, que se ofende. Ahora, siguiendo mejor con el tema. Todos de una u otra manera andamos buscando, muchas veces sin saber qué busca nuestro corazón. Las preguntas de Jesús siempre suelen ser radicales, tocan el fondo del corazón. Son siempre preguntas que cuestionan y comprometen. Son preguntas vitales que pueden decidir toda una vida. Es una pregunta que define al hombre. ¿Qué busca tu corazón? O quizás en estos tiempos modernos el Señor nos preguntaría, ¿me sigues buscando?
Una pregunta que porque muchas veces andamos perdidos en la vida. Es la pregunta que hace Cristo. Y no sabemos hacia dónde vamos o a dónde queremos ir. Jesús nos pregunta, ¿qué inquietudes llevas en tu corazón? ¿Qué vacíos llevas dentro de ti? Ese es el objetivo o el propósito si nos hiciera en esta época. Luego el maestro les dice, venid y ved. Y se quedaron con él. Entonces los discípulos no van a buscar doctrinas ni escuelas ni de teología. Ellos quieren encontrarse con la persona de Jesús, quieren conocerle personalmente. Para ello nada mejor que saber dónde vive y cómo vive. Querían verlo como era, cómo convive. Jesús enseña un principio hermoso. Venid y ved. Seamos de los que vemos para que también los demás puedan ver. Padres que ven para que sus hijos lo vean. En el versículo 39 también dice, porque eran como la hora décima, fin del versículo, eso lo dije al comienzo, ¿verdad? Esta era una ocasión tan memorable para el autor que se acordaba hasta de la hora exacta en que había conocido a Jesús. Esta es una sutil prueba de que uno de los discípulos de Juan que vinieron a Jesús era nada menos que el apóstol Juan. Recordar la hora exacta que conoció a Jesús. Qué bonito. ¿Recordamos la experiencia espiritual que nos hizo aumentar nuestra fe? ¿La que nos marcó espiritualmente? ¿Recordamos? Sería bueno, ¿verdad? En el versículo 39 dice, venid y ved, fin del versículo. Jesús invitó a Juan y a Andrés a ser parte de su vida. Jesús no vivía una vida hermética y ultra privada. Jesús enseñó y discipuló a otros permitiéndoles que vivieran con él. Vamos, ¿quieres conocerme? Bueno, vas a conocer cómo duermo, cómo me acuesto, cómo como, cómo me alimento. Algo importante, cuando uno se une a la iglesia, a veces no sabemos orar, a veces no sabemos decir una oración en público y uno va aprendiendo. A veces no sabemos leer las escrituras y uno va aprendiendo. A veces no sabemos hablar al frente cuando se nos pide un mensaje. Y así vamos volviendo a aprender. De esa manera uno va conociendo más a Dios. En el versículo 41 dice, hemos hallado al Mesías. Fin del versículo. Este es el versículo título de la clase. Aceptando la invitación de Jesús de ir con él al lugar donde él se hospedaba, estos dos hombres se quedaron con él, escuchando sus palabras todo el resto del día. Cuando se fueron, creyeron que Jesús era el rey de Israel, cuando se fue, el Salvador del mundo. Así llegaron a ser en aquel día los dos primeros, además de Juan el Bautista, en creer en Jesús. Siempre que tenemos algo que es realmente bueno, siempre deseamos compartirlo con alguien a quien amamos. Así fue con estos dos hermanos. Apenas sintieron la influencia divina que irradiaba del Salvador, se llenaron del deseo de traer a aquellos a quienes amaban bajo esa misma influencia. Ahora veremos una experiencia muy inusual. La vida de Nataniel, debajo de la higuera, pasó algo que no sabemos. Al parecer, fue una experiencia espiritual que tuvo Nataniel, porque cuando Jesús lo mencionó, inmediatamente lo recordó y lo reconoció. Nataniel reconoció que solamente Dios y él habían tenido una experiencia espiritual, y ahora era Jesús quien le hacía recordar. Es como decir, wow, Él me conoce bien, Él realmente conoce mi corazón. En el versículo 46 se ha hecho conocido este versículo que dice la pregunta, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Nataniel le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. ¿Deberíamos unirnos nosotros también a Nataniel? Ven y verás. Esta expresión se ha modernizado y ahora decimos algo similar. ¿No es este el que se crió en Arizona? ¿No es este el que vino de Canadá?
¿No es este el que nació en México? O cuando decimos, ve al nuevo obispo para que te aconseje, ¿no es él el que vive en la calle de arriba? ¿Este hermano no es de Colombia? ¿No es de Perú? No es lo mismo, pero aplica lo mismo en esta época. Eso se llama discriminación. Lo mismo, lo vieron a Jesús y dijeron, puede salir algo bueno de Nazaret. Tan malo era que ni siquiera había algo bueno. En el versículo 47 menciona, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fin del versículo. Ser sin engaño es ser puro de corazón, una virtud esencial de aquellos que serían contados entre los verdaderos seguidores de Cristo. Él enseñó en el Sermón del Monte, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si no tenemos engaño, somos honestos, veraces y rectos. Todos estos son atributos de la deidad y se requieren de los santos. Aquellos que son honestos son justos y veraces en su habla, rectos en sus tratos, libres de engaño y por encima del robo. La tergiversación o cualquier otra acción fraudulenta no es buena. ¿Qué meta la que debemos ponernos que digan de nosotros un verdadero sud en quien no hay engaño cuando nos vean? Esa es una meta para este año. El capítulo 1 termina con una enseñanza de cómo funciona la prédica del Evangelio y muestra 4 maneras de venir a Jesús. Andrés vino a Jesús por la predicación de Juan, versículo 40. Pedro vino a Jesús por el testimonio de su hermano Andrés, versículo 41 y 42. Felipe vino a Jesús como resultado de un llamado directo de Jesús, versículo 43. Nazaret vino a Jesús por la predicación de Felipe. Nataniel vino a Jesús por la predicación de Felipe. Nataniel, versículo 45. Esa es la prédica del Evangelio. A veces predica el Evangelio un líder, a veces un amigo, a veces un familiar, a veces un desconocido, a veces alguna experiencia y me hace buscar a Dios. Cualquiera de las formas es correcta con tal de venir al Salvador. En el libro de Juan aprendemos que Juan el Bautista es de los que ha visto lo que otros no pudieron ver. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo está mi visión espiritual? Juan vio primero y los demás no veían. Alguien tiene que adelantarse. Siempre hay alguien que ve lo que los otros no ven. Juan se anticipa y ve en Jesús lo que nadie veía, y gracias a que él vio, también los demás comenzaron a ver. De ahí la importancia de la fe de los padres. Cuando se bautiza un niño pequeño, aún no tiene una fe grande. Para eso sus padres le tendrán que ayudar y así su fe se fortalecerá. Para él es fundamentalmente la fe de sus padres y amigos lo que lo motiva. El mundo normalmente no tiene mayor conciencia de que Dios más que en el cielo está en medio de nosotros. Nosotros creemos porque otros han creído. Vemos porque nuestros padres vieron antes. Yo entiendo que el mundo no tome conciencia y no lo vea, pero si quisiera ser alguien que pudiera decirles, ahí está, aquí está, yo lo veo, yo lo conozco y yo lo adoro. Que vuestras vidas sean luz para otras vidas que la necesitan. La pregunta que hizo Jesús, ¿qué buscáis? Nuestra respuesta sea siempre, a ti, Señor. A ti vengo a buscarte porque mi corazón te extraña, porque no quiero estar lejos de ti, mi Dios. Somos cristianos de verdades, pero cristianos sin experiencia. Que experimentemos más el Evangelio de Cristo. ¿Y tú qué buscas? No si buscas trabajo o buscas donde divertirte, sino qué busca tu corazón. Gracias por acompañarme. Los espero la próxima semana.